Continuamos con Líderes. Patricio, en el tema del liderazgo, cuando uno lee sobre tu historia y habla con otras personas sobre lo que ha sido la historia de profesionalismo tuya, y es justamente lo productivo que has hecho, lo emprendedor que has sido y las posibilidades que has tenido de hacer cambios especiales en las empresas en las que has trabajado para volverlas unas empresas mucho más productivas. Patricio, cuéntanos un poco cómo ha sido ese liderazgo tuyo, cuáles son los retos que tuviste que enfrentar para lograr lo que has logrado, porque has trabajado en algunas de las principales empresas de comunicaciones aquí del sector y bueno, empresas que ahora, después de tu paso por las mismas, han sido empresas que han duplicado y triplicado sus posibilidades. Cuéntanos un poquitico, Patricio, cómo ha sido eso. No, sí, interesante, gracias. A ver, yo creo que quizás son cosas innatas que uno a veces no se da cuenta y uno es de una manera y tiene la oportunidad, realmente la bendición de desarrollarlo en las oportunidades que tiene. Me acuerdo, siempre he tenido la oportunidad de transformar a una oportunidad y hacerlas crecer y hacerlas grandes. Me acuerdo de FirstCom, cuando empezamos recién, una empresa muy pequeñita en Chile, después crecimos en Perú, después nos fuimos a Colombia y lo que observamos fue la necesidad de tener fibra óptica conectando todos los edificios corporativos de las ciudades principales. Por ejemplo, tomamos Colombia, Cali, Medellín y Bogotá y empezamos a conectar todos los edificios corporativos, cosa que nadie lo había hecho. Entonces yo creo que, no sé, tengo quizá una gracia innata de ir viendo oportunidades y sobre todo trabajando con gente que se entusiasman con un proyecto y hacerlos crecer. Y yo creo que he tenido la suerte quizás de haber desarrollado muchas redes de fibra óptica al principio, antes de los satélites, con FirstCom, después cuando fui de CEO de AT&T Latinoamérica, y antes incluso al principio de mi carrera hacía mucho desarrollo económico, tecnológico, ayudando a los países de cómo utilizar los satélites cuando recién comencé mi carrera en Intelsat. Yo creo que lo que me apasiona es la transformación, es ver cómo apoyar a la gente, de crear valor a la gente, a los empleados, a los clientes, y quizás eso al final es como un snowball effect, ¿verdad? Va creciendo y se producen cosas bonitas. Cuando armas estos equipos de trabajo, Patricio, cuando dices tú, los empleados, la gente que hace que una empresa sea en realidad exitosa y productiva, ¿en qué te basas tú para hacer estas alianzas con estos empleados, con estas personas que en realidad se involucran en las compañías? Muy buena pregunta. Yo siempre digo, yo siempre valoro en todas las entrevistas, me dedico a entrevistar casi toda la gente, de casi todos los niveles, es como 50% de la persona, obviamente su habilidad técnica o la competencia de lo que uno está contratando, finanza, ingeniería, etcétera. Pero 50% también es su personalidad, es qué tan buena es esa persona que va a ser el fit corporativo, una persona que le apasiona el crecimiento, que cree en los proyectos, que puede trabajar en equipo, que puede enseñar a otros. Para mí es muy importante que ese 50% de esa evaluación sea ese perfil, porque al final somos equipo. O sea, no hay empresa en el mundo que no pueda trabajar creciendo si no tiene un buen equipo. Y ahí la clave es en las entrevistas, tratar de... porque todas las personas son buenas, es decir, cuál es el fit de lo que uno está creciendo como empresa, ¿verdad? Y he tenido la suerte de haber conocido gente súper capaz en todos los países de Latinoamérica, hay gente brillante, muy comprometida, con mucha pasión, y han salido buenos equipos de trabajo. Para las empresas latinoamericanas que tienen desarrollos aquí en los Estados Unidos, ¿cuál crees tú que es el reto más importante que hay en este salto, ¿no? hacia los Estados Unidos, hacia crecimiento aquí en Norteamérica? ¿Cuál crees que digamos, como la etapa a superar para poder crecer? Sí, yo creo que las empresas latinoamericanas tienen un enorme potencial de crecer en los Estados Unidos. O sea, aquí hay mal que mal 30% de la población es hispana, de los 400 millones, es un potencial enorme, tanto en la parte de contenido, la parte de media, televisión, internet, y todos nuestros productos que desarrollamos en Latinoamérica. Yo creo que la educación es muy importante, ser más una persona más global, no ser solamente
pensar en lo que de uno, ya sea venga de Bolivia, de Chile, de Perú, de Colombia, sino que cómo proyectarse a nivel global, cómo educarse, cómo también hacer participar a otros países, a los mismos americanos, trabajar para nosotros, al revés, que nuestras empresas latinoamericanas contraten a americanos también para que nos hagan crecer aquí en Estados Unidos. Yo creo que es súper importante que nos creamos que podemos hacer eso. Tenemos productos maravillosos y sí lo podemos hacer. Sin duda tenemos la capacidad, ¿no? Sí, las personas totalmente. también y sobre todo el interés por hacerlo. Siento que en América Latina, personas como tú que llevan este liderazgo, bueno, pues han sido reconocidas no solo en nuestros países, sino a nivel del mundo entero, así que la capacidad la hay, sin lugar a dudas. Totalmente. Patricio, yo quería, bueno, la última pregunta es este tema de las telecomunicaciones, porque esto es un cambio al segundo, o sea, cada segundo hay un cambio en materia de telecomunicaciones, no sabemos para dónde van, se van preparando. ¿Qué crees tú que vaya a pasar con este campo de las telecomunicaciones? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que las comunicaciones están cambiando, como dices tú, radicalmente, siempre ha sido así, y ahora hay una necesidad enorme de comunicaciones interactivas. Antes era mucho de sentarse a recibir, la típica recepción de televisión. Ahora todos queremos participar. Y yo creo que la evolución es cómo ir creciendo y cómo también ir nuestros propios personas, nosotros cómo ir tratando de identificar qué información es real o es falsa, ¿verdad? Porque ahora hay tanta información en la media, como te dicen, de fake news, que cómo uno va realmente aprendiendo a trabajar con el contenido. O sea, el contenido yo creo que va a seguir explosivo, creciendo, pero cómo vamos aprendiendo a usar ese contenido y cuál es el fidedigno y cómo con ese contenido seguimos creciendo en valor y en nuevos productos. Yo creo que esa es la evolución, o sea, cómo vamos aprendiendo que el contenido que está tan fácil, gratis en la internet, cómo lo vamos trabajando, ¿entiendes? Ya regresamos con Líderes.